Bueno chicos, en esta ocasión voy a explicarles cómo resolver el examen de Olcoquín del 2018 en la categoría intermedia. Nada más para recordarles que el examen dura 3 horas y el total son de 80 preguntas. O sea que tenemos como 2 minutos y unos 20 segundos por pregunta. Entonces hay que ir rápido. Igual recordarles que en ese tiempo tienen que resolver o completar una hoja de respuestas. Y eso es lo que al final de cuentas les van a valer. Entonces lo que hagan acá es para que se apoyen y lleguen a una respuesta. Que puedan rayar, pero realmente lo de este documento no se revisa. Entonces vamos a ir con las preguntas. Nos vamos a enfocar igualmente en un descarte para ganar tiempo. No vamos a explicar con detenimiento cada una de las opciones, pero por lo menos la información más importante. Entonces en la primera pregunta, ¿cuáles son las afirmaciones? ¿Cuáles de las afirmaciones se relacionan directamente con química orgánica? Entonces, química orgánica, recordando, carbono e hidrógeno, principalmente. En la opción A, ¿nos habla de energía? No. Y tenemos que leer todo. En esta, nos dice que no posee uniones, ¿verdad? Nos estaría hablando de la química inorgánica, no. Industrial, tampoco, ¿verdad? Química industrial. Y en esta última, sí, nos habla de la formación, estructura y transformaciones químicas de compuestos derivados del carbono e hidrógeno. Esa sería la opción correcta. La 2, una de las contribuciones de la química en la industria alimenticia dice, pero realmente debería ser alimentaria. Se describe en el enunciado a continuación. La opción que es correcta, analgésicos y antihistamínicos, tienen más que ver con farmacia y medicina. Gases criogénicos y preservantes artificiales, ya eso sería de la industria alimentaria. Y en estas otras tampoco. Fibras, tejidos, no. Geles y cremas tampoco. En la 3, ¿cuáles de las siguientes opciones muestran solamente cantidades físicas derivadas del SI? O sea, que no incluya cantidades propias del SI. En la primera opción tenemos fuerza, densidad, presión, rapidez. En la segunda tenemos tiempo, ¿verdad? Esta la podemos descartar porque el tiempo sí es del SI. También longitud. Aquí tenemos masa, que también es del SI. Igual temperatura. Y en esta otra tenemos volumen, cantidad de sustancia, ¿verdad? Cantidad de sustancia es del SI. Entonces la respuesta correcta sería la 3. Y continuamos. Aquí tenemos un cuadro y lo que nos dice es: asocie correctamente la unidad de medida de la columna izquierda con la unidad del sistema internacional de la columna derecha. Entonces acá, con que tengamos seguridad de alguna, ya vamos descartando opciones. Entonces, intensidad luminosa es esta. Entonces, el M tiene que ir con Z. Aquí está M con W, las podemos descartar inmediatamente. Entonces, ahora veamos qué más falta. Tenemos longitud. Longitud sería metro, ¿verdad? P con W. En ambas está P con W. Luego densidad con esta X, kilogramos por metro cúbico. Esa es más fácil de ver porque la densidad es la masa por volumen. Puede que energía tal vez no sea tan fácil. Entonces lo podemos sacar así por descarte. Si ya sabemos la de densidad, que es O con X, entonces tendríamos que la opción es esta. Aunque no sepamos la de energía. Eso va a pasar muchas veces en los exámenes de Olcoquín. Acá nos dice a leer 230 milibares con una cantidad física. Podemos asociarla correctamente con una unidad de medida conocida como presión. Muchas veces podemos brincarnos también el texto, caer directamente a la opción que nos interesa. Milibar es presión. Vemos las opciones, vemos que bar es de presión, ya es una milésima parte de un bar, que es una unidad de presión. El dinamómetro, en la 6, se utiliza para medir. Dinamómetro es para medir fuerzas. Esa sería la opción correcta. Volumen no, tenemos un montón de instrumentos, pero no es el dinamómetro. Presión sería un barómetro. Y cantidad de sustancia sería como algo derivado, ¿verdad? En realidad necesitaríamos una balanza. Ninguna de estas. El pie cuadrado del Langstrom y un litro. Viene un montón de información. Marque la opción que completa correctamente la oración. Entonces, pie cuadrado sería área, ¿verdad? Y en el orden
solamente esta, comienza con área. ¿Cómo sabemos que es área? Porque tiene esta cantidad al cuadrado, pi cuadrado. La segunda longitud y la última litro, volumen. La 8, la equivalencia correcta. En este caso lo podemos sacar hasta por descarte. 13.2 pulgadas, si una pulgada vale 2.54, quiere decir que en total va a ser una cantidad mayor a 13.2. Únicamente la opción D cumple con esto, pero también se puede desarrollar así. Si lo hacemos así, lo que queremos es que las unidades de pulgadas se cancelen y nos queden las otras. Cancelamos y nos queda la cantidad que estamos buscando. Pero como les digo, mucho se puede sacar por descarte. Es un examen de tiempo, entonces si podemos descartar y estar seguros, entonces excelente. Para poder descartar necesitamos estar seguros por lo menos de una o dos opciones, dependiendo de la pregunta. Acá la 9, lea con atención las siguientes características y señale la opción que contiene propiedades físicas del oxígeno. Entonces el oxígeno lo encontramos como O2 y es gaseoso a 25 grados. Esa es correcta. Como es gaseoso no tiene volumen definido. Y como es gaseoso igualmente los átomos tienen alta energía cinética, por lo menos en comparación con el líquido y con el sólido. Entonces estaríamos hablando de que acá son las tres opciones. Lea con atención cada opción e identifique cuál de ellas es la que menciona una característica de la masa. Entonces newtons, no, es para peso, la fuerza. Depende de la gravedad también, peso. Es una propiedad de la materia, ¿sí? Opción C. La D depende del lugar que se encuentre. También sería como el peso, depende de la altitud. 11. ¿Cuál de las opciones? Las siguientes opciones es el peso de un perrito de 2.8 kilogramos. Recordar que el peso lo representamos así como W y es la masa por la aceleración gravitacional del lugar en el que estemos. Esta también la podemos sacar por descarte. El peso siempre va a ser mayor que la masa. Entonces, ¿cuál opción tiene un número mayor que 2.8? Solamente la D. Pero también si uno quiere lo puede calcular. Se puede ver incluso como nada más una multiplicación. Entonces ahí tenemos la respuesta. 12. De los siguientes grupos con propiedades, vamos a ver, identifique la alternativa que contiene el o los grupos que solo mencionan propiedades químicas. O sea, solamente propiedades químicas. Maleabilidad y ductilidad son propiedades físicas, no alteran la composición química. Igual la textura, ¿verdad? Entonces, esa definitivamente no. En la segunda, oxidación, reducción, combustión, todas son propiedades químicas. En la última, la hidrólisis, saponificación son químicas, pero la conductividad no. Es una propiedad física, depende del movimiento de los electrones, nada más. Entonces, sería solamente la 2, ¿verdad? La C. Lea con atención la siguiente definición y después nos dice, la anterior definición se refiere al concepto de, muchas veces funciona ver la primera parte de la pregunta y luego como tal lo que nos están pidiendo. Aquí nos dice, es la reacción en la que un compuesto se separa en al menos otros dos cuando se somete a un aumento de temperatura. Entonces, aumento de temperatura y es una separación, es una descomposición térmica como tal. Inflamabilidad no aplica. La combustión no necesariamente tiene que ver con aumento de la temperatura. Reactividad química es muy general y capacidad de oxidación tampoco aplica para este caso. Nos está hablando de una descomposición. En la 14, marque la opción que presenta correctamente una propiedad extensiva e intensiva. Importante siempre que nos digan respectivamente, o sea, tiene que ser en ese orden. Extensiva es una propiedad que depende de la cantidad de materia que tengamos. Entonces, ¿cuáles dependen de la cantidad de materia? El peso y la masa. La dureza y la densidad no, descartamos estas dos. Ahora, ¿cuál de estas segundas es intensiva? El volumen también es extensivo, entonces esta no, tendría que ser la opción B, densidad. 15.
La naftalina, bueno, viene un montón de texto. Vamos a ver qué es lo que nos piden. Lo anterior describe un ejemplo de cambio de estado de... Marque la opción que completa correctamente la oración anterior. Entonces nos habla de la naftalina que se utiliza en los hogares para alejar insectos. Tiene un olor muy fuerte, a muchas personas no les gusta. Y aquí está la palabra clave, se sublima a temperatura ambiente. Entonces está pasando de sólido a gas y por eso el olor también, ¿verdad? Estamos pasando de sólido a gas. 16. La anterior definición corresponde al concepto de, vamos a ver, describe el flujo de agua, lluvia, nieve sobre la Tierra y es un componente principal del ciclo del agua. Recordemos que también en el examen sale el ciclo del agua. Entonces, evaporación, precipitación y condensación tienen que ver con cambios físicos. Y aquí no se está hablando de un cambio físico como tal. Solamente un movimiento, un flujo, ¿verdad? Entonces sería la escorrentía. La respuesta correcta. 17. Lea con atención la siguiente definición de uno de los estados de agregación de la materia. Nos dice, es el estado de agregación más abundante de la naturaleza y la mayor parte de la materia del universo visible se encuentra en este estado. Aquí, importante, considerar la naturaleza como todo el universo. Entonces en ese caso concentra la mayor parte de la materia, de la masa, porque el plasma está en las estrellas. Y las estrellas son los cuerpos más masivos del universo, entonces ahí tenemos la respuesta correcta, plasma. 18. El derretimiento de los casquetes polares, ¿verdad? Estaríamos pasando de sólido entonces a líquido. Y la formación de las nubes, en las nubes pasamos de gas a líquido. Son ejemplos de procesos térmicos. A continuación, identifique el tipo de proceso para cada ejemplo mencionado. Entonces, de sólido a líquido, como pasamos de partículas que están muy juntas a partículas que están bastante separadas y en movimiento, fluyendo, entonces necesitamos energía. Tiene que ser entonces endotérmico, ¿verdad? Endotérmico. Aquí podemos descartar esta porque nos dice que la primera es exotérmica. Entonces nos queda entre la opción B y la C. Y en la segunda pasamos de gas a líquido. En este caso pasamos de un estado en el cual las partículas están muy separadas a uno en el cual están bastante cerca. Entonces, esa sustancia tiene que perder energía para poder acomodarse más. Entonces, el segundo es exotérmico. La respuesta correcta es la C. Acá tenemos una tabla, un cuadro. Lea la siguiente información, identifique correctamente los números que presentan los estados de la materia. En la 1 nos dice no tiene forma propia, no tiene volumen propio. Entonces aquí esta sale muy rápido porque esa sería la del gas. Podemos descartar todas las demás. Ya solamente el gas no tiene forma ni volumen propio. Igual podemos corroborar. En la 2 tiene forma propia y tiene volumen propio, solamente el sólido. Y en la otra el líquido no tiene forma propia, pero sí tiene un volumen propio. Algunas salen muy rápido por descarte, súper rápido. Hay algunas que están pensadas para que tomen un poco más de trabajo y que sean un poco más enredadas tal vez. Identifique la opción que representa el orden decreciente de los estados de agregación de la materia, según su energía cinética. Entonces también esas preguntas van a ser típicas, decreciente o creciente. Hay que hacerlo en orden. Entonces, decreciente con respecto a la energía cinética. La que tiene mayor energía cinética es el plasma. Entonces por aquí, con que comience con plasma, ya prácticamente podríamos tomarla como opción correcta, pero vamos a revisar. El plasma tiene más que el gas y el gas tiene más que el líquido y el líquido tiene más que el sólido. Esa sería la respuesta correcta entonces. Porque en el plasma tenemos un gas que está ionizado también, hay más movimiento aún. Y esa sería la respuesta correcta. En el 21 encuentra la opción que presenta solo sustancias puras. Aquí entonces también vamos a ir descartando. Arsénico es un elemento puro, óxido de hierro es un compuesto puro, pero el aire es una mezcla. Aquí hay que identificar mezclas, descartamos. Ácido sulfúrico, un compuesto, bronce, una mezcla, una aleación, descartamos. Dióxido de carbono es un compuesto, sustancia pura. Platino es una sustancia pura, es un elemento. El acero es una aleación, es una mezcla.
descartamos, nos queda este: nitrato de potasio un compuesto, monóxido de carbono un compuesto y el azufre es un elemento. Sustancias puras solamente son compuestos o elementos. 22. Identifique la opción que clasifica correctamente las siguientes sustancias. Entonces tenemos 3. Bicarbonato de sodio es una sustancia pura, es un compuesto. Descartamos esta y esta otra porque dice que el 1 es una mezcla homogénea. Entonces nos enfocamos en la A y la C. Veamos la segunda: vino. El vino es una mezcla, tiene un montón de componentes. Entonces se nos va también la opción A porque dice que el 2 es una sustancia pura, es una mezcla homogénea, no vemos diferentes partes. Y el 3, una mezcla heterogénea, vemos diferentes partes en la madera. Lea atentamente las siguientes características y después nos dice: las afirmaciones que se refieren correctamente a un compuesto se encuentran en la opción siguiente. O sea, que se refiere a un compuesto. Sirope sería una mezcla, ¿no? Se distinguen sus fases, sería una mezcla heterogénea, ¿verdad? Entonces tampoco. Se forman en proporciones definidas, compuesto. 4. Sus componentes pueden separarse por métodos como la filtración. La filtración es para separar mezclas heterogéneas, entonces no sirve, no es una mezcla. ¿Cuál opción es correcta? Solamente la 3. Encuentre la opción que es un ejemplo de una disolución. Teníamos 3 tipos de disoluciones: de sólidos, con 2 sólidos, con líquidos y con gases. Las disoluciones son mezclas homogéneas. Entonces, ¿cuál de ellas sería una mezcla homogénea? Solamente el aire. El humo es un coloide, la niebla es un coloide, entonces ninguna de estas son. Y esta sería como un tipo de disolución que tiene un gas, también la Coca-Cola. Entonces la única correcta es la opción A. Humo y niebla pueden parecer engañosos, pero son coloides. 25. Señale correctamente los factores que afectan la solubilidad. Entonces esta 25 se había eliminado por un tema de que, vamos a verlo, factores que afectan la solubilidad. La temperatura la afecta. En general, si son sólidos, al aumentar la temperatura, aumenta la solubilidad. Para los gases es al contrario. La naturaleza del soluto también, dependiendo del soluto, va a disolverse más o menos, especialmente si es afín al disolvente. Depende de esos dos entonces también. Y como cuarta, no depende de la cantidad de soluto realmente. La solubilidad está fijada por la temperatura principalmente, la naturaleza del soluto disolvente, la presión. Pero la presión no tiende a afectar sólidos o líquidos. Entonces, como pueden ver acá, la 1, la 2 y la 3 no aparecen entre las opciones. Entonces, esta no tenía respuesta. La cantidad de soluto no, ¿verdad? Como les digo, si tenemos, si agregamos más soluto, en realidad eso no va a afectar la solubilidad. O si agregamos menos, la solubilidad depende en realidad de esas otras cantidades, la temperatura, presión y el tipo de sustancia que tengamos. Un material que presenta el efecto Tyndall y movimiento browniano se encuentra en la opción. Esos dos son características de los coloides. Entonces, coloide. Disolución, recordemos, es una mezcla homogénea y suspensión es una mezcla heterogénea. Las micelas son componentes fundamentales de... Las micelas también son parte de los coloides. Como las micelas que se forman cuando lavamos ropa, que nos permite descartar manchas de aceite y grasas. La 28, lea atentamente los siguientes materiales. ¿Cuáles son tipos de coloides? Acá lo que hay que hacer es recordar o practicar con una tabla de coloides. La emulsión es de líquido en líquido. El gel es como una emulsión sólida y está formado entonces por sólido en líquido, líquido en sólido. La espuma está formada por gas en líquido, y el aerosol está formado por líquido en gas, al revés, líquido, y en el caso del gel es líquido en sólido. Todos son coloides. En este caso tenemos una figura y tenemos varios pasos. Entonces lo que nos dice es
Lo anterior muestra un ejemplo de formación de cristales creada por una disolución de tipo. Marque la opción que completa correctamente la oración anterior. Entonces, ahí vemos, se coloca en una olla, se cocina hasta que se disuelve completamente el agua, comienza a hervir, se disuelve, se retira del fuego, se le añade media taza más de azúcar y se añade colorante. Ya con esto en realidad podemos sacar cuál es el tipo de mezcla. Se transfiere a un frasco, bueno, se deja secar y pasan aproximadamente 2 semanas. Entonces, aquí en realidad con el paso 1 y el 2 ya vemos que es una disolución sobresaturada. Y en realidad en las cristalizaciones lo que se busca es generar disoluciones sobresaturadas que vayan cristalizando lentamente para separar los cristales, como en ese caso. Las aleaciones son ejemplos de disoluciones. Marque la opción que completa correctamente la oración. Aleaciones son sólido y sólido, ¿verdad? Solamente. Dos sólidos, dos metales. A veces también no metales con metales. Una bebida carbonatada de cola es un ejemplo de disolución conformada por la bebida carbonatada. Tenemos gas y tenemos líquido. Entonces, ¿cuál de ellas tiene gas y líquido? La B. En el desayuno típico costarricense se acostumbra comer un gallo pinto con café en orden respectivo. Igual, orden respectivo, el gallo pinto es un ejemplo de mezcla heterogénea. Entonces descartamos esto. Y el café típicamente va a ser una mezcla homogénea. Entonces incluye heterogénea y después homogénea. Sería la opción B. La destilación es un método de separación de mezclas de tipo. Marque la opción correcta. Entonces, en general, la destilación se utiliza para separar líquidos. Podríamos separar un sólido con un líquido, pero para eso podemos utilizar también la vaporización o evaporación, nada más. Entonces, destilación casi siempre se va a utilizar para líquido con líquido. Cuando hacemos café utilizando el electrodoméstico de la figura, se hace pasar agua caliente a través de un trozo de tela o papel. Entonces marque la opción que completa correctamente la oración anterior. En este caso sería un tipo de filtración. En general voy rápido, pero si necesitan pueden ir pausando también el video para que vayan viendo las preguntas con más detalle, que las lean, que intenten resolverlas ustedes y ya luego revisen lo que les voy indicando y cómo justifico la respuesta que voy obteniendo en cada paso o en cada pregunta, para que le saquen el máximo provecho. 35. Marque el concepto correspondiente a la definición anterior. Entonces nos dice, método que permite la separación de gases o líquidos de una mezcla por absorción selectiva, ¿verdad? Ya con eso en realidad podríamos sacarlo, pero vamos a terminar de ver todo. Produciendo en la mayoría de los casos manchas diferentemente coloreadas en el medio absorbente. Diferentes velocidades con las que se mueve cada fluido a través de una sustancia porosa. Entonces, marque el concepto correspondiente, sería cromatografía. Sería una cromatografía como de líquidos o de capa fina en este caso. Por lo de coloreadas, posiblemente es una cromatografía de papel. Pero la cromatografía es una técnica muy amplia. Hay un montón de cromatografías en realidad. De la siguiente lista de ventajas que se muestra a continuación, ¿cuáles son las que se tienen cuando se utiliza la cromatografía como método de separación? Como les decía, la cromatografía en realidad abarca un montón de técnicas que tienen un montón de ventajas. Es un método sencillo y rápido, en general, son bastante sencillos y rápidos. Permite la separación de mezclas complejas, ¿sí? Mezclas muy complejas las podemos separar por este método. Permite el análisis de concentraciones muy bajas, también. En general podemos analizar concentraciones muy bajas, cantidades muy pequeñas. Y separa mezclas en cualquier estado de agregación también. Hay para sólidos, líquidos y gases. Entonces acá la respuesta correcta sería, todas son correctas.
37 nos dice cuál o cuáles características se refieren a la destilación simple y cuál se refiere a la destilación fraccionada. Entonces, la 1 se usa cuando la diferencia entre los puntos de ebullición de los componentes de la mezcla es grande. Aquí sus valores pueden variar también un poco, pero en general tiene que ser diferencias grandes. Si son diferencias grandes se pueden separar por destilación simple. Nada más. Y se usa cuando las impurezas presentes en la mezcla son sólidos disueltos en el líquido a purificar. Entonces, si lo que hay son sólidos, los sólidos no se van a vaporizar, entonces con destilación simple ya también se logran separar perfectamente. Entonces, ambas se refieren a destilación simple. Fraccionada cuando la diferencia es bastante pequeña entre puntos de ebullición y cuando son líquidos. Según este criterio, menor a 80. Luego tenemos esta 38. Los siguientes son procedimientos que se pueden clasificar como métodos útiles para la separación de sustancias. Entonces, fusión por acá no. Realmente fusión es un proceso físico, ¿verdad? No es una separación. Acá también sale fusión otra vez. La fusión sería pasar de un sólido a un líquido. Es un proceso físico. Cambio físico. En la C tenemos decantación, destilación y filtración. Y en la D tenemos decantación, destilación y evaporación. Entonces, aquí técnicamente las dos son válidas, pero es más correcta la C en el sentido de que la evaporación nos hace perder el líquido. Lo perdemos y no lo podemos recuperar. Tendríamos que utilizar alguna táctica diferente para poder recuperarlo. Pero como tal, las dos son válidas. De hecho, en el solucionario viene como que las dos son correctas. 39. Según la definición conceptual de un elemento químico, este es una. Entonces vamos a ver. Sustancia pura, formada por átomos del mismo tipo. ¿Sí? Igualmente vamos a ver las otras. Sustancia pura formada por diferentes tipos de átomos. No. Sería un compuesto, ¿verdad? Mezclas homogéneas y heterogéneas, no. Entonces nos quedamos con la opción A. El elemento químico es una sustancia pura, al igual que el compuesto, pero el elemento solamente tiene un tipo de átomos. De acuerdo con su origen, los elementos químicos solo se hallan en los minerales, no. Se obtienen por métodos artificiales, no. Se obtienen solamente de fuentes naturales. También hay sintéticos, artificiales. Pueden obtenerse de manera natural y artificial. Por ejemplo, todos los isótopos que se utilizan en medicina se obtienen de forma artificial. Y hay algunos que están incluso en estado puro, ¿verdad? El número de oxidación de un elemento, acá tenemos, dice, puede ser positivo o negativo cuando es parte de un compuesto, y 0 para un elemento puro. Puede ser positivo o negativo, ¿sí? Siempre positivo, independientemente, ¿no? Siempre negativo, ¿no? Puede ser positivo o negativo para el elemento puro, 0 cuando es un compuesto, ¿no? ¿Verdad? Igual, si estamos seguros desde el inicio que la opción A es la correcta, genial, la marcamos y seguimos. 42. De acuerdo con el número de electrones de valencia y el electrón diferenciante, recordando los electrones de valencia son los del último nivel, los que participan en la formación de los enlaces, y el electrón diferenciante es el último electrón, el que diferencia a un elemento del otro. De los elementos representativos, de los elementos de transición y de los elementos de tierras raras se encuentran respectivamente. O sea, tiene que ir representativo, transición y tierras raras, en ese orden. Entonces, en la tabla periódica teníamos algo así. Y luego por acá abajo teníamos las tierras raras. S, P, D y F. Entonces, representativos tendrían electrones diferenciantes en S o en P. Los de transición en D. Y los de tierras raras en F. La opción correcta es la D. Según su ubicación en la tabla periódica, el radio atómico de los elementos representativos varía de acuerdo con las siguientes tendencias. Aquí lo ideal es recordarlo. Si tenemos una tabla periódica,
recordamos que aumenta hacia abajo y que aumentan hacia la izquierda. Entonces, ¿aumenta de izquierda a derecha? No. ¿Disminuye de izquierda a derecha? Sí. ¿Disminuye de arriba a abajo? No. ¿Aumenta de izquierda a derecha? No, ¿verdad? Disminuye de izquierda hacia derecha. Y aumenta de arriba hacia abajo. Esa sería la opción correcta, que nos cumple con esto. Si aumenta hacia la izquierda, quiere decir que disminuye hacia la derecha. 44. Marque la opción que contiene de manera respectiva el símbolo correcto de los siguientes elementos. Acá el litio es un elemento que tal vez no hayan escuchado, no recuerden, entonces lo pueden sacar igual por descarte. El yodo es I, nada más, descartamos esto. Estroncio es SR, entonces si ya tenemos claridad de estos dos, podemos sacar la respuesta. Entonces el litio era la Y. Si se lo saben desde el inicio, genial, porque sacan la respuesta de una vez. Pero si no, lo pueden sacar también por descarte. Los símbolos TA, AT y SC representan de manera respectiva a los elementos denominados SC, escandio, estroncio lo quitamos, igual salía en la opción anterior, antimonio tampoco, SB, AT, el AT es de astato, el actinio es AC, entonces quiere decir que la respuesta correcta es la C, y tantalio tiene el símbolo TA. En esta otra, respecto a las partículas subatómicas, aquí hay un tema con esa pregunta. Los protones, partículas sin carga, no, lo podemos descartar, ¿verdad? Neutrones, partículas sin carga, sí, están en el núcleo, mientras que los electrones, partículas con carga negativa, y los protones están en los orbitales de la periferia. Los protones están en el núcleo también, protones y neutrones, y los electrones están en los orbitales. Entonces aquí igualmente con ver los signos podemos sacarlo. Electrones negativos, protones positivos y neutrones negativos. Protones y neutrones dice que están en los orbitales, no. La respuesta en realidad que coincidiría aquí es esta, pero según el solucionario no hay respuesta correcta y es por esto, porque dice orbitales de la periferia. O sea, los electrones están en todos los orbitales, en general, no solamente en los orbitales de la periferia. Entonces no sería correcto decir eso. Pero digamos que coincide con todo lo demás. Protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga y están en el núcleo, ambos, mientras que los electrones están en los orbitales. Acá en esta, 47, números atómicos y de masa de las siguientes especies son respectivamente. Con solo identificar esta, como nos está diciendo respectivamente, podemos sacar la respuesta. Número atómico es la cantidad de protones, el número que está abajo, el Z. El número de masa es el A, el número que está arriba. ¿Cuál incluye ese orden? Solamente la opción C, 20 y 40. Entonces esta es la opción correcta. No hay ni que hacer nada con los demás, solamente con recordar eso ya sacamos la respuesta correcta. Los números cuánticos n, l, ml y ms describen respectivamente la energía, la forma, los espacios. Marque la opción que completa la oración anterior. Entonces, este de acá nos estaría hablando también de la distribución espacial o la cantidad en realidad también de orbitales que hay de cualquiera de las dos. Número de electrones no, los podemos descartar. Y ms lo que nos está hablando es del giro de los electrones, del spin de los electrones. Entonces la opción correcta es la D, número de orbitales y el giro de los electrones, no de los orbitales. 49. Los isótopos son partículas que tienen igual número atómico, pero diferente número másico, ¿verdad? De electrones no necesariamente, de neutrones, pero diferente número atómico, ¿no? Número atómico tiene que ser igual. Y igual número másico, ¿no? La configuración electrónica del ion sulfuro es, entonces acá con ayuda de la tabla periódica, está la familia 6A,
Y la configuración del azufre es 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 2p4. Pero como está en forma de sulfuro, realmente ganó 2 electrones. Entonces hay que sumarle 2 electrones ahí. Entonces sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y perdón, aquí dije 2, pero era 3p6. Aquí es 3p4 y aquí 3p6. Entonces la opción correcta sería la B. Igual si contamos la cantidad de electrones nos daría 2 más que el peso atómico de ese elemento. Peso atómico no, número atómico. Observe con atención los siguientes modelos atómicos, identifique quién propuso cada uno de ellos. Entonces tenemos acá 3 modelos. Podemos igual por descarte eliminar algunos. El de Dalton era solamente una esfera. Planck en realidad no propuso modelo. El de Planck fue un aporte energético, más que nada, diciendo que la energía está cuantizada. No se mueve, digamos, no puede tomar cualquier valor como tal, sino que está cuantizada. Y las cantidades son muy pequeñas. O sea, la cantidad del fotón, que es la partícula, es muy pequeña. Por eso parece que es continuo. Luego, entonces, Rutherford nos hablaba como de tipo órbitas, pero en realidad sin un tamaño definido, sin un radio definido. Entonces, esta Rutherford, Thomson, acá en realidad con solo recordar el de Thomson, que es uno muy típico, podemos sacar la respuesta correcta. Con el descarte y con Thomson podemos sacar la respuesta correcta. Sería la opción A. Igual podemos verificar. En la 3 está Bohr, que Bohr lo que hizo fue ya tomar en cuenta el concepto de Planck y entonces modificó el modelo atómico de Rutherford y le agregó órbitas, pero ahora de un tamaño definido o de niveles definidos propiamente. La opción correcta es la A. Luego tenemos la 52. En la 52 nos dice el elemento cobre en estado neutro posee un número 35 de protones, no. 29 de neutrones, no. En la tabla periódica lo ubicamos, es el elemento número 29, o sea, tiene un número atómico de 29. La respuesta correcta es esta. Ese sería la masa atómica promedio. La radioactividad o radiactividad puede clasificarse como un proceso en el que ocurren. La radioactividad era la emisión espontánea de radiación, partículas, y entonces, como se está emitiendo partículas, se está cambiando la composición química. Entonces hay tanto un cambio físico, porque cambia la apariencia y cambia todo lo demás, como un cambio químico. Entonces la opción correcta es un cambio físico y químico. La 54 nos dice, entre los 3 tipos de radiaciones, alfa, beta y gamma, seleccione la opción que posee la o las radiaciones electromagnéticas. Qué importante, electromagnéticas. Había 2 tipos de radiaciones electromagnéticas principales, que son la gamma y rayos X. Pero en esta área de química nuclear nos interesa particularmente los rayos gamma. Entonces, ¿cuál de ellas es electromagnética? Rayos gamma, nada más, 54. En la 55, la radiación electromagnética, esa tiene un pequeño error. No viene en el solucionario corregido, pero tiene un pequeño error. La radiación electromagnética, como vimos, solamente es la gamma, en la que no cambia la masa del núcleo. Se denomina, según el solucionario, es beta. Y beta es un electrón. Se puede escribir así. También se puede escribir así. O incluso nada más beta. Entonces, la radiación beta son electrones de alta energía. Son partículas como tal. O sea, no es correcto decir que es radiación electromagnética. Entonces, como tal, en realidad la respuesta debería ser gamma otra vez, porque nos está diciendo electromagnética. Y los rayos gamma se pueden representar así. 0 y 0 porque acá abajo iría como la carga y arriba la masa.
son fotones, no tienen masa y la carga también es de 0. Entonces realmente esa debería tener una corrección. Como les digo, no sale en el solucionario, pero debería tenerlo. La 56. La radiación alfa tiene el siguiente efecto en el átomo de la especie radioactiva. Entonces, en este 56 nos dice que aumenta el número másico. No, la radiación más bien es emisión, ¿verdad? Entonces, se pierden partículas. Y en particular, alfa eran átomos de helio, sin electrones cargados. Entonces no puede aumentar, sino que está disminuyendo. ¿Disminuye el número másico y el número atómico en 2 unidades? No. El número atómico sí en 2 unidades, pero el másico en 4. ¿Aumenta el número másico? No. Descartamos de una vez. La opción D, disminuye el número másico en 4 unidades y el número atómico en 2 unidades. 57. Lea con atención la siguiente definición. La anterior definición corresponde al concepto de. Entonces nos dice, se produce cuando el núcleo de un átomo se rompe a partir, aquí clave, se rompe a partir de un bombardeo de neutrones. Ese fenómeno genera gran liberación de energía. Nos está diciendo que se rompe. La ruptura es la fisión. Esa es la correcta. En esta otra nos dice, identifique la opción que contiene algunos instrumentos que se utilizan para la medición de diferentes radiaciones. Aquí, radiación del tipo de la química nuclear, lo que estudia en la química nuclear, solamente contador Geiger y el dosímetro. Entonces, el actinómetro y el piranómetro realmente se utilizan para medir radiaciones solares, no para una radiación en general, por ejemplo, de emisión de partículas. Entonces, sería la opción P, 1 y 2 solamente. 59. Lea atentamente la siguiente información. En la actualidad hay unos 250 ciclotrones dedicados a la producción de isótopos, tanto para tratamientos tumorales como para su uso en la tomografía por emisión de positrones. Entonces, lo anterior es una aplicación de fisión nuclear, ¿no? ¿Verdad? Estaría hablando de ruptura. Fusión estaría hablando de unión, que en realidad sería como lo que ocurre en las estrellas o estos tokamaks. Pero realmente, aunque se están uniendo diferentes núcleos, no es una fusión como tal. Se generan otras partículas también. Un reactor nuclear, no. En realidad es aceleradores de partículas. Aceleradores de partículas son ciclotrones o sincrotrones, cualquiera de los dos. Esta salía muy rápido, 59. 60. Las cargas formales de los átomos de nitrógeno, las especies ion nitrato, ion amonio, dióxido de nitrógeno y el ion cianuro son respectivamente. Esa también se eliminó. Para esto teníamos que dominar las estructuras de Lewis y también recordar lo que era el concepto de carga formal. Entonces las estructuras son estas. Las voy a escribir acá, aunque la respuesta se eliminó, para justificar por qué fue que se eliminó. Esa sería la estructura. Lo que uno hacía era contar la cantidad total de electrones, los electrones de valencia de cada uno de los elementos. El nitrógeno tiene 5, cada oxígeno tiene 6. Y le sumamos 1 de la carga. La carga negativa significa que ganó 1, en ese caso porque tiene una carga menos 1. Entonces nos da 6 por 3, 18 más 5, 23 más 1, 24. 24 electrones. Siempre es importante contarlos para saber que no nos pasamos. Aquí tendríamos 6 en cada oxígeno más los del enlace, 8. 8 por 2, 16. 17, 18, 19, 20. Da los del doble enlace. Más otros 4 puntos, entonces tendríamos 24. Ese ya está. Y después recordar la carga formal. La carga formal era como la carga que se le asignaba a un átomo en una estructura. En ese caso, los oxígenos tienen una carga formal de menos 1. Porque si tomamos en cuenta los electrones de valencia son 6. ¿Cuántos electrones tiene asignados ese oxígeno? Tendría 6 que están en los pares desapareados. Hay 3 pares desapareados. O sea, en total 6 electrones. Y 1 que estaría en el enlace simple, ¿verdad? Entonces tendría 7. 6 menos 7 menos 1. Igualmente para este otro.
Este oxígeno de arriba daría 0, porque tendría 6 menos 6. En cada doble enlace hay 1. 6 menos 6. El nitrógeno tendría más 1. Porque tiene entonces más 5 menos 4 de cada enlace más 1. Y eso se repite para los otros. Con un poco de práctica uno los puede sacar incluso con verlos, porque ya los puede recordar. Entonces aquí tendríamos más 1, se podría descartar por ejemplo esta otra, si fuera el caso, que aquí no hay una respuesta correcta. Coincide con estas dos, pero falla con esta otra. Estas ya las he visto muchas veces, entonces las escribo rápido, pero igualmente si tienen dudas lo pueden hacer con detenimiento y luego lo revisan. Esta molécula, el dióxido de nitrógeno, tiene en total 5 más 6 por 2, 12, o sea 17 electrones. La molécula quedaría así. Entonces, uno lo puede contar igual. Aquí tendríamos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Esta es la cantidad completa de electrones. El tema es, si hacemos el cálculo de carga formal, aquí nos daría menos 1 y aquí nos daría más 1. Y puede haber otra estructura, pero no es como una que aporte mucho porque el nitrógeno es muy pequeño, que sería como esta. El nitrógeno es muy pequeño como para tener dos dobles enlaces. En este caso la carga formal daría de 0, que coincidiría con lo que indica ahí, pero realmente esta es la que más aporta, esta estructura de acá. Entonces ya por ahí falla. Igualmente en esta otra tenemos problemas, en el cianuro. El cianuro queda así. Si hacemos cálculo de la carga formal para el nitrógeno nos daría 0, 5 menos 5, 0. Pero para el carbono tendremos 4 menos 5, menos 1. El carbono es el que tiene la carga negativa ahí. En realidad este tiene carga, nitrógeno tiene carga de 0 ahí, carga formal de 0. Recordemos, la carga formal no quiere decir que ese sea el número de oxidación. De las siguientes especies, marquen las opciones que muestran alguna excepción a la regla del octeto. Entonces aquí también uno lo puede sacar más que nada por estructuras de Lewis. Hay que practicar un poco para saber hacerlas rápido, si no puede tomar mucho tiempo una pregunta como esta. Pero en general los elementos del segundo periodo no van a tener mayor problema con esto. Hay dos excepciones, berilio y el boro, que tienen más bien menos de 8, o sea menos que el octeto. Pero del tercer periodo o de más adelante pueden tener expansiones del octeto, como el fósforo. Entonces uno lo podría sacar por ahí, de que solo la cuarta, con un poco de práctica y un poco de experiencia con esto. Pero si no, también se pueden hacer las estructuras. La estructura del nitrato ya la hicimos antes, sería esta. Ahí está el nitrógeno con 8. Aquí tendríamos esta. Aquí tendríamos 6 por 3, 18 electrones. Aquí tenemos tenemos 16 aquí, 8 por 2, 16. Nos faltan 2. Ahí está, 18. Esa sería la segunda. Tiene en este caso tiene también más. Aquí tiene, en esta segunda, tiene realmente más que 8. Detallándolo ya, sería no hay una opción correcta para esta, 61 tampoco, realmente, porque esta tendría, el azufre acá tendría más de 8 electrones. Esa es una posibilidad, pero también puede estar esta otra estructura. Estos dos no. En este caso quedaría negativo. Quedarían estos dos aquí. Y si lo escribimos de esta forma, en realidad parecería que esta tiene un octeto también. Pero tiene dos cargas formales. O sea, aporta más esta. Pero esta también es válida. En esta, aparentemente, entonces tendría el octeto. Estaría bien. Pero sabemos que hay otra que sí puede tener esta forma.
El azufre a veces tiene más de la cuenta. Puede pasar. Tiene octetos expandidos. Dióxido de carbono. Y el fosfato es un poco más extenso. En este caso, cada uno de esos oxígenos tiene una carga formal de -1. El fósforo una carga de 0. Pero si contamos la cantidad total de electrones que hay ahí, tendríamos 2 aquí, 2, 2, 6, y aquí 4. Entonces tendríamos 10 electrones. Tiene un octeto expandido ahí. Entonces, aparentemente solo la cuarta, ¿verdad? La opción C. Pero realmente también la segunda opción cuenta con un octeto expandido, por lo menos según esa estructura. Y el azufre sí puede tener octetos expandidos perfectamente. Entonces vamos con la 62. La 62 nos dice, si la estructura de Lewis aceptada para el ion carbonato es esta, se puede concluir que existen 3 enlaces carbono-oxígeno. Esta pregunta también tiene su trampa. Realmente yo considero que esta deberían cambiarla. O debieron modificar como la respuesta correcta. Porque como tal, con la estructura de Lewis, uno lo que podría ver es que hay 2 enlaces que son más largos. Porque tienen enlaces sencillos. Mientras que uno es más corto porque es un enlace doble. Pero eso realmente no pasa. Lo que realmente pasa es que los 3 tienen la misma longitud y energía de enlace. Esta es la opción correcta, pero es por el tema de resonancia. Si uno toma en cuenta la resonancia acá, entonces puede sacar que tendríamos un enlace doble que está cambiando entre los diferentes oxígenos. Pero como les digo, como tal, con la estructura, sin tomar en cuenta el tema de la resonancia, realmente uno no puede sacar esta conclusión. De hecho, la resonancia se incluyó para corregir ese tipo de conclusiones equivocadas, de que los 3 enlaces tendrían la misma longitud y la misma energía. Perdón, diferente longitud y diferente energía. Entonces, esa es la idea, que se corrige eso, porque experimentalmente lo que se ve es que todos son exactamente iguales. ¿Cómo justificar o cómo modificar una teoría que ya estaba, o un modelo que ya estaba, que es el de las estructuras de Lewis, para que ahora tenga concordancia con lo que vimos experimentalmente, con el concepto de resonancia? Y es considerar que los enlaces múltiples están rotando entre diferentes elementos. Entonces, en realidad, esa debería ser un poco diferente según mi criterio. 63. En una estructura resonante se cumple que la opción A, existe una coexistencia de todas las estructuras contribuyentes en el equilibrio de resonancia. ¿Sí? Como en el caso de arriba, tenemos 3 estructuras que coexisten y que nos justifican, digamos, las propiedades que vemos experimentalmente. En la B nos habla de equilibrio. Eso es un error. No son equilibrios. Son 3 estructuras que combinadas darían la estructura real, digámoslo así. La C, todas las estructuras resonantes contribuyen por igual. No, aquí importante, las estructuras que tienen más cargas contribuyen menos, que es algo que les mencioné anteriormente acá en el caso del azufre, de este dióxido de azufre. Ese tipo de estructuras como esta de acá, que tienen cargas formales, contribuyen menos que las que tienen menos cargas formales, o las que no tienen ninguna carga formal como esta otra. Eso es algo muy importante. Y entonces podemos descartar esta otra también. La 64 nos dice, cuando un sólido covalente se funde, se cumple que. Aquí esta tiene también cierta trampa, porque un sólido covalente puede estar formado por moléculas o puede ser una red cristalina muy grande, igual ser covalente. Entonces, hablar de una red cristalina muy grande como una molécula sería también algo medio erróneo.
Ahí nos dice, se están rompiendo las interacciones entre las moléculas que constituyen el sólido. Nos dice interacciones es más general, ¿verdad? Nos habla de fuerzas intermoleculares. Ese suena bien. Luego nos dice, se están rompiendo los enlaces dentro de las moléculas. Enlaces no se están rompiendo enlaces. Cuando se funde, nada más se separan más, ¿verdad? O sea, se debilitan las fuerzas intermoleculares. Se están rompiendo los enlaces que hay entre los átomos. No, tampoco. No hay enlaces entre las moléculas y los de los átomos no. Sería una descomposición del compuesto. No está ocurriendo. Y nos dice solo las opciones B y C son ciertas. Esa la podemos descartar también. Con solo ver que B no o que C no, podemos descartar esa. Nos queda esta. Pero en realidad también tiene cierta problemática, porque puede pasar que para estructuras cristalinas más grandes no aplique como tal el concepto de molécula. Para un determinado tipo de compuesto solo puede presentarse un tipo de atracción intermolecular. No, pueden haber varios. Puede haber varios perfectamente, no hay ningún problema. Puede no presentarse ningún tipo, no, siempre tiene que haber algún tipo. En el peor de los casos de moléculas que no sean polares está la fuerza de dispersión de London, de dipolos inducidos. Puede presentarse varios tipos de interacciones intermoleculares, todas con igual intensidad, no todas tienen igual intensidad. La opción D, la correcta. Tienen diferente intensidad, sí. De acuerdo con la definición de las fuerzas intermoleculares, es sinónimo del concepto de enlace químico. No son enlaces químicos, ¿verdad? Son entre diferentes moléculas, no entre la misma molécula. Los enlaces químicos son intramoleculares, tipo de enlace intramolecular. No afectan propiedades físicas de las sustancias, sí las afectan. Pueden afectar punto de fusión, punto de ebullición, incluso otras como densidad, viscosidad y otras. Entonces no sería correcta. Se relaciona con la interacción entre las moléculas de una sustancia. En ese caso, sí, ¿verdad? Entre las moléculas de una misma sustancia, o pueden ser de otras sustancias también. Y estas se generan a partir de la interacción de los átomos dentro de la molécula. Dentro de la molécula no, ¿verdad? El orden decreciente de intensidad de las interacciones moleculares se encuentra en la opción. Las iónicas en realidad no son fuerzas intermoleculares, pero son las más intensas de todas. Muchas veces se ven juntas. Entonces, ¿cuál nos incluye la iónica de primero? Esto y esto. Después nos dice fuerzas de ión-dipolo. La de ión-dipolo es más intensa que la de dipolo-dipolo, entonces la respuesta correcta es esta. Va después de dipolo-dipolo, ¿verdad? En ese mismo orden. Y decreciente, ¿verdad? 68. El principal tipo de fuerzas interpartículas que están presentes en el NaCl, CH3, CH2OH y CH3, CH2, CH3. Entonces, esto de acá es una sal. Entonces, fuerzas iónicas. Esto de acá tiene OH. OH y esos oxígenos tienen pares de electrones libres. Entonces se forman puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno. Y ya con eso tenemos la respuesta correcta. Y en esta otra no hay átomos con electronegatividades muy diferentes. Entonces no es una molécula polar. Y por lo tanto, el tipo de fuerza que se presenta es la dispersión de London, nada más. 69. Observe las siguientes estructuras de Lewis para la acetona y marque la opción que contiene la estructura de Lewis correcta. Entonces acá, igualmente, algunas cosillas. El carbono nunca puede tener 5 enlaces. Aquí tendría 5 enlaces, lo podemos descartar. Aquí también carbono con 5 enlaces, lo podemos descartar. Aquí el oxígeno está quedando sin carga, pero apenas tiene 6 electrones. Entonces nos están faltando, ¿verdad? No podría ser tampoco.
La respuesta correcta es la A. Aquí en ese tipo de preguntas pueden valerse de ese tipo de cosas para descartar opciones que no, en lugar de hacer la estructura completa. O si quieren también la pueden desarrollar completamente. Pero ver en qué partes hay inconsistencias puede funcionar también. Esta pregunta 70 se eliminó porque nos dice la molécula de H2 está unida por fuerzas. Como es una molécula no polar, sería de London. Nada más de dispersión. Iónico no hay iones. No es una molécula polar. Entonces dipolo no. Y puente de hidrógeno tampoco aplica. Puente de hidrógeno solamente va a aplicar para enlaces de este tipo. Cuando hay pares de electrones desapareados en cualquiera de estos, ¿verdad? Oxígeno, nitrógeno y flúor. No ocurre ahí, entonces esa no tiene respuesta correcta. Luego venimos con la 71. Señale la opción que describe las fuerzas de dispersión de London, tipo dipolo permanente y dipolo inducido. Entonces, dispersión de London. Dipolo permanente. El dipolo permanente tenía que ver con una molécula polar. Y el dipolo inducido se relaciona con una molécula no polar. Entonces acá realmente tampoco hay ninguna opción. Se generan los enlaces OH, se dan entre moléculas polares. No, el dipolo sí. Se generan la formación de sales binarias, sales no. Ion dipolo sería si está disuelta. O incluso enlaces iónicos. Y se dan entre moléculas covalentes no polares. Entonces tampoco como tal, porque sí hay un dipolo. Sería como una molécula grande que tenga la posibilidad de tener dipolos inducidos y dipolos permanentes, como una proteína o alguna molécula grande que tenga como dos extremos distanciados y que presenten los dos tipos de fuerzas. Ahí no había respuesta. La 72, por definición, un compuesto químico nos dice una mezcla, la eliminamos. Combinación de sustancias elementales en proporciones variables, eliminamos. La C, sustancia elemental constituida por moléculas. No es una sustancia elemental, el compuesto es una sustancia pura formada por diferentes elementos combinados en proporciones definidas. La 73, las partículas fundamentales que conforman las siguientes especies químicas son, aquí tendríamos iones, hay un metal y hay no metales, sería un hidróxido en este caso, entonces iones. Berilio, ahí hay átomos nada más, entonces tenemos átomos, y en la última tenemos solamente no metales, como hay no metales nada más, son moléculas. Entonces la respuesta correcta es la D, iones, átomos y moléculas. Luego tenemos la 74. La 74 nos dice las siguientes sustancias: sulfato de calcio, eso sería el formaldehído, y el amoníaco respectivamente son ejemplos de compuestos. Aquí sería, hay tres elementos diferentes, ternario, descartamos esta primera. En la segunda hay tres también, entonces ternario y ternario, aquí está, descartamos esta. Y en la tercera hay dos nada más, esa sería la correcta, la opción C. La clasificación correcta de las siguientes sustancias, de los siguientes compuestos, se encuentra en la opción. Esa sería una sal. Podemos descartar ácido porque no hay H a la izquierda. Podemos descartar óxido porque también hay otro no metal. Si solo estuviera el azufre o solo el sodio, con el oxígeno sería un óxido. Si hay dos no metales sería una sal. Descartamos. La segunda tiene OH, es un hidróxido. En esta otra, oxígeno, igual. Y en esta otra, el hidrógeno está a la derecha, es un hidruro. Para que sea un ácido tiene que estar a la izquierda. Lo que hay además son metales, litio y aluminio. Como lo que hay es litio y aluminio, son más electropositivos. Entonces el hidrógeno va a actuar como parte negativa, como ion negativo, como hidruro. 76.
Las sustancias ácidas son aquellas que no reaccionan con agua, ¿no? Se descarta. Liberan H en disolución acuosa. Esa es la definición más antigua de Arrhenius. Y bueno, también de Bronsted. En la C actúan como aceptores de H, sería como una base de Bronsted. Y cumplen con la condición B y C. No, ¿verdad? Como ya descartamos la C, entonces no. La opción B. Liberan iones H en disolución acuosa. La 77. Selecciona la opción que completa correctamente el espacio en blanco. Es la capacidad de las sustancias de absorber humedad del medio circundante hasta convertirse en una disolución acuosa. Entonces, esto nos está hablando de licuescencia. En el caso de los hidratos tenemos tres tipos de propiedades. La eflorescencia, que era la pérdida más bien, cuando está hidratado y pierde la humedad hasta quedar totalmente seco. La higroscopía, cuando absorbe humedad del ambiente, pero no necesariamente se convierte en una disolución, sino que solamente se mantiene ahí cristalino o húmedo, pero no forma una disolución. La delicuescencia ya forma la disolución como tal. Y utilizan desecantes por lo mismo. Los nombres correctos de los siguientes aniones son, aquí había varias formas. La más sencilla de todas es recordarlos con un poco de práctica. Este es el ion sulfato. Descartamos este. En el caso de los compuestos de azufre, los dos típicos son este sulfato y este otro, el sulfito, que también sale ahí. El azufre tiene acá un número de oxidación de más 4, aquí tiene un número de más 6, y como aquí tiene el más 6, entonces la terminación es ato. Aquí es ito. Entonces, igual en todas tenemos sulfito al final. Con el fósforo tenemos algo similar, pero el fósforo tiene una carga de menos 3. Este de aquí es el fosfato. Tiene un fósforo con número de oxidación de más 5. Y también está el fosfito, que tiene número de oxidación de más 3. Este de acá, que tiene 4 oxígenos, es el fosfato. Entonces, el único que contiene esta opción es el B. Pero igualmente, en el caso de los compuestos iones, aniones, oxianiones del cloro, existen esos 4. Y el primero se llama hipoclorito, ion hipoclorito. Este se llama ion clorito, ion clorato, y este otro ion perclorato. Tipo de compuesto HCl en disolución acuosa es un hidrácido. Se representa muchas veces así. Y si estuviera en forma gaseosa se le llama haluro. Y la última pregunta: seleccione la opción que clasifica correctamente las siguientes especies químicas de acuerdo con la cantidad de moléculas. Aquí tenía un error también por esta parte, cantidad de moléculas. Si nos hubiera dicho átomos, tendría una respuesta. Aquí hay 3 átomos diferentes, ¿verdad? 2 de oxígeno y 1 de carbono. Aquí hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y aquí hay 1 de sodio, 1 de oxígeno y 1 de hidrógeno. Entonces serían, triatómicos. Triatómicos. Pero como estaba hablando de moléculas, no tenía respuesta como tal. Y ya llegamos entonces a el final del examen. Espero que les haya funcionado. Cualquier duda que tengan, igual me pueden escribir comentario, me pueden contactar directamente y por ahí les vamos a estar ayudando. Pueden pausar el video las veces que haga falta y revisarlo. Y espero entonces que les haya sido de ayuda y más adelante vamos a estar subiendo otros.